Yo opero en 7 brokers diferentes, como ustedes saben, pero como yo les digo, yo no opero con brokers de kermés, ¿no? Hay que saber con quién es tu broker. Digo, para ustedes, inversionistas, quién es tu broker, dónde están las licencias. Eso es importantísimo, porque hay unos brokers que sí, como dices, Sí. no traen la liquidez. Me tocó un caso, uno de mis fondos importantes metió un capital con un broker chino como $8 millones y ellos ganaron como 2 millones y cuando pidieron el dinero no les dieron ni 3 centavos, ¿no? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Capital 4.0. Hoy eso estábamos platicando ahorita, que ya no sabemos si es el episodio 18, 19, creo que es el 18. Llevamos ya grabados tantos que pues, se pierde un poquito la línea, pero eso lo que significa es que hemos tenido bastantes avances y crecimientos en el podcast que nos tiene muy, muy contentos en realidad. Hoy tenemos un invitado especial, creo que es nuestro primer invitado internacional. Nunca habíamos entrevistado a nadie fuera de Guatemala, así muy que bien. Un honor, ¿eh? un honor de nuestro lado también Un honor tenerte. estar aquí. Mauricio Mexia Palazuelos es un trader profesional mexicano. Me atrevo a decir que ya profesional porque tiene más de 25 años en la industria. Así es. Maneja ya pues muchísimo capital de inversionistas. Ha trabajado con muchos brokers en la industria y pues hoy por hoy también ya tiene una relación formal con Treten, así que también es algo muy Muy bueno, activa, muy activa además. muy bueno. Así que bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a nuestro podcast. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Es mi primera vez en Guatemala, así es que estoy muy contento de estar por aquí. Y lo que quieras, mi querido Santi. Buenísimo, platiquemos pues. de lo que quieras. Sí, eso. Abiertos a todo. Gracias, ¿verdad? Ahorita nosotros pues siempre tendemos a empezar el podcast con una simple pregunta. ¿Quién es Mauricio? ¿Cómo empezaste en este mundo? No nos limitamos a algo en particular, puedes empezar de donde quieras. Lo que nos interesa es pues, saber tu trayectoria. Pues empecemos ahora sí que desde el principio, ¿no? Dale. Mi nombre es Mauricio Mexia Palazuelos, tengo 25 años como operador, tengo 49 años de vida. Y mi principio en el trading fue un tema muy interesante, porque yo soy abogado de formación. Entonces... Igual que yo. ¿Igual que tú? Sí, ¿En serio? ¿Sí? ¿Y tú? Yo, marketing. Bueno, yo estudié en la Universidad de Anáhuac, el sur de México, generación, yo creo que ustedes todavía no nacían, pero generación 95-2000. Un año tenía. Un año. Sí. 95-2000 y me pasaron 2 factores. Uno, empecé a trabajar como gestor, que bueno, es como empezamos los abogados. No sé aquí cómo se diga, pero pues pasante sí. o gestor. Y la verdad, me reventaba el abogado con el que trabajaba porque me mandaba a sacar copias. Empezaba el internet, entonces yo ya podía sacar las copias que querían por internet y este abogado no tenía ni idea de lo que era el internet y me hacía irme en metro 1 hora en la Ciudad de México, atravesar la Ciudad de México para ir a sacar las copias y regresárselas. Entonces cuando lo hice 2 veces, le tiré su trabajo y dije, eso no es lo mío. Y coincidentemente mi madre, que siempre ha sido una parte importante, muy importante en mi vida, me dijo, tengo un amigo que vive en Houston que es muy exitoso. No sé qué hace, pero es muy exitoso. Deberías hablar con él. Bueno, total que ella vio el tema de la reunión con este amigo. Puedo emitir nombres, por supuesto. Sí, no hay problema. Entonces, mi mamá, que siempre ha sido muy importante para mí en todo este proceso, me sacó una reunión con este amigo y resulta que este amigo era financiero. Él trabajaba en un broker dealer en ese entonces, en el año 2000. Se llamaba United American. Él trabajaba en The Galleria Financial Center, que es como el centro financiero más importante de Houston. Okay. Entonces, increíblemente, ahí esta persona en la entrevista, pues vio, no creo que haya visto nada importante en mí, sino vio que venía de una buena escuela,
que tenía buenas relaciones. Entonces me dijo, oye, Mauricio, ¿tienes trabajo? Y le dije, no, porque acababa de renunciar con este famoso abogado. Y, y me dijo, pues ya tienes trabajo. Nos vemos en Houston el 5 de febrero del 2000. Fíjate, me acuerdo perfecto, ¿eh? Tú estando en México. Yo estando en México, eso fue en diciembre. Entonces, yo acababa la carrera en 2000, acabé la carrera, mi papá me invitó a un viaje a Vancouver, estuve en Vancouver un mes, y de Vancouver volé a Houston, a The Galleria Financial Center, y el 5 de febrero del año 2000 empiezo como financiero sin saber absolutamente nada. Repito, no creo que este amigo haya visto algo en mí en ese momento, sino simplemente la NAHUAC, que es una escuela reconocida y pues de gente, vamos a llamarle, con un poco de recursos. Entonces yo creo que vio en mí como que le podía acercar yo a los papás de mis amigos, ¿no? Okay. Entonces, pero yo lo tomé con mucha seriedad, vi las oficinas y dije, wow. Pues es como si ustedes vieran la película de Wall Street en los años 80, ¿no? Así entras y ves todo esto y dices, no, bueno, pues esto es lo mío. De estar sacando copias a estar en The Galleria Financial Center, en las oficinas de primer mundo, dije, bueno, esto es lo mío, ¿no? Pero bueno, eso es el principio, fue el principio. Este amigo me dijo o me condicionó a que inmediatamente tenía que sacar mi serie 7 para ser financiero en los Estados Unidos. Después mi serie 3, mismo que me tardé 2-3 años en hacerlo, lo hice. En ese momento eran muy importantes. Después platicamos porque ya no son tan importantes en este momento. Pero en ese momento eran muy importantes y las saqué y empecé mi vida profesional como financiero, pero no del lado operativo, sino del lado de promoción. Entonces, yo iba una vez al mes a Houston con ellos y regresaba a México a hacer mi labor de promoción. Y pues en ese entonces tenía buenos contactos en el fútbol. Entonces me hice amigo de muchos futbolistas del Cruz Azul en ese entonces. Me iba a todas las fiestas con ellos. Tuve futbolistas del Cruz Azul, del Toluca, del América, de todos ellos. Que bueno, en ese entonces no sé, pero un promedio, un futbolista te ganaba $50,000, $100,000, ¿no? Y aunque es una gente difícil, que no tiene mucha cultura financiera, pero si confía en ti, pues bueno, te dice, pues a ver, un poquito, mi bono de hoy te lo doy, sí, ¿no? Y entonces ahí empezamos a crecer y nos empezó a ir muy bien. Pero ahí empezamos, bueno, operábamos lo que eran las acciones, que como ustedes bien saben, las acciones, pues bueno, es un portafolio un poquito más patrimonial, sí, más de mediano y largo plazo. Entonces, pues los fees eran buenos, pero no era nada similar a lo que manejamos actualmente, que es el mercado internacional de divisas, ¿no? Si me adelanto un poquito, en 2004, 2005, cierra esta empresa por algunos problemas, y entonces me quedo, vaya, ya como freelance. Me coloco yo en un broker que se llamaba en ese entonces Horwitz, no sé si todavía existe, unos judíos. Pusimos oficina en San Diego, pusimos oficina en Houston y pusimos oficina en Miami, ahí con unos muy buenos amigos. Y es cuando llega a mi vida el Forex. Pero bueno, no es el FX que estamos acostumbrados a manejar ahorita. Ahí tenías que tener tu terminal, no había teléfonos inteligentes, no había nada, entonces tenías que operarlo desde tu computadora en una terminal profesional. Entonces, bueno, en ese sentido estabas un poquito limitado de que tenías que hacerlo forzosamente en un lugar específico, ¿no? Sí. Junto con esto, yo invierto en un broker que en ese entonces se llamaba Capital Market, que era de los más famosos en Latinoamérica. Invierto un capital propio y bueno, resulta que en un mes me volví loco, hice como el 50% y además loteé muchísimo. Sí. Entonces, el vicepresidente para Latinoamérica me busca. Al principio me empezó a buscar, pero yo dije, ¿para qué me busca? ¿Qué? Y después, muy simpático el amigo, que hoy por hoy es de mis grandes amigos, hace tiempo que no lo veo, pero lo estimo mucho, al señor Francisco, me dice, es que operas, me encanta tu nivel de operación,
Sí, eres un buen cliente para ellos. Puedes ganar lotes para esto, o sea, me explicó cómo es el negocio interno de ser un money manager o un trader, no solamente self-trader, sino ya un trader, vamos a llamarle ya más institucional. Mi hijo estaba por nacer, y eso lo cuento porque fue también una anécdota muy bonita. Obviamente cuando me dijo, te vamos a probar con un fondo de Colombia, me acuerdo muy bien, y te va a poner $500,000. Yo dije, ¿cómo me van a poner $500,000? Ya estando acostumbrado a todo lo de Houston, ¿ok? Sí, pero de todas maneras, $500,000 para la época y en FX, pues era una cantidad bastante importante, ¿no? Ya te entendí. O sea, era algo que sonaba medio... Entonces, ¿cómo es posible que conociéndome de un mes, y ni siquiera lo conocía personalmente, sino lo conocía por teléfono y él conocía mi trabajo por el trading, me dijo, te va a poner el $500,000. Y resulta que mi hijo nace un viernes. Esto te lo digo porque mucha gente en México decimos que el hijo viene con la torta bajo el brazo, ¿no? Entonces, mi hijo nace un viernes y el lunes me llama este personaje y me dice, métete a las claves, ya tienes $500,000. ¡Ay, güey! Bueno, después de eso incrementamos la cartera en 2 años, que habrá sido 2005, 2007, hasta cerca de 5 o 6 millones de dólares, con fondos de inversión desde Guadalajara, mucho de Sudamérica y algunas personas físicas. Pero él, al ser vicepresidente del broker, pues tenía los contactos directos y me utilizaba a mí como money manager, ¿no? Ahí fue mi inicio ya como money manager formalmente. Okay. En esa época. O sea, ya vas para los 20 años de ser un money manager casi. 25 si contamos mi etapa profesional. Bueno, sí. Pero bueno, empecé como vendedor y como money manager, pues sí, vamos a hablar que son como 20 años más o menos de práctica. De experiencia. Pero lo que no contábamos, y esto es importante que todo nuestro público lo sepa, el trading nos da muchas sorpresas, y la primera sorpresa que me dio, pues hoy agradable porque esa experiencia fue la crisis del 2007 y 2008, ¿no? Cuando estábamos acostumbrados a manejar un euro-dólar que no se movía de 1.20 a 1.30, entonces estaban muy bien los canales diseñados, no teníamos muchos problemas en ese sentido. De 1.30 lo rompemos, y si se acuerdan, nos fuimos a 1.60, cuando la crisis inmobiliaria en 2007. Y después de tocar 1.70 se cayó nuevamente a 1.30 y 1.20. Entonces hubo movimientos extremadamente volátiles. Hoy hablábamos que el mercado se mueve 60 puntos. Bueno, hubo días de 500 puntos, recuerdo muy bien. Entonces, pues obviamente no se tenía la experiencia y era un mercado completamente nuevo como para poder mantener esas cuentas. Entonces tuvimos, obviamente, el trader que diga que no aprende perdiendo, pues te está mintiendo, ¿no? Y desgraciadamente en el tema de la crisis, pues bueno, no tuvimos muy buenos resultados, aunque después los clientes confiaron en nosotros, en nuestro trabajo, y pudimos rescatar algunos con el paso del tiempo, ¿no? Pero es un antes y un después el tema de la crisis completamente, inclusive en licencias, porque Estados Unidos después prohíbe los mercados apalancados en Estados Unidos como tales, y ya es cuando nosotros migramos a brokers en Londres, en Suiza, que es más o menos lo que ya conocen ustedes ahorita, ¿no? Okay. Y psicológicamente, ¿cómo si te afectó esa...? Me afectó mucho porque me afectó tanto, ganaba muy bien, tenía algo de dinero, ya estaba casado, pero no es lo mismo vivir una experiencia de esta solo que vivir con hijos chiquitos. Entonces, lo primero que hice fue, nos fuimos a vivir a Cancún, como para relajarnos un poquito. Y también, ustedes saben que cuando hay pérdidas, pues bueno, la tensión es fuerte y hay muchas llamadas. Entonces dije, necesito un lugar como tranquilo para volver a regresar al negocio. Estuvimos 1 año y medio en Cancún
y en 2009 regresamos nuevamente a Ciudad de México, Cuernavaca, donde radicamos desde entonces, pero ya con otra estructura, porque nos costó mucho trabajo el volver a empezar por toda la legislación que cambió. Ya en Estados Unidos ponían muchas trabas, eventualmente eliminaron cualquier tipo de brokers, y entonces fue cuando caímos ya en las garras suizas, que todavía hasta la fecha seguimos operando con ellos, ¿no? Pero sí fue un antes y después, definitivamente. En ese inter, pues bueno, conocemos los teléfonos, entonces ya puedes salir y puedes cerrar operaciones en tu teléfono. Entonces, yo por eso digo que soy de la prehistoria, porque el que pasó esa época se fortaleció y tuvo muchísimo conocimiento y experiencia y manejar esas cuestiones emocionales como para poder, mucho talento se quedó, había muchísimo talento y se quedó. No pudo no se logró adaptar o no se logró adaptar, o la pérdida fue muy grande y emocionalmente dijeron se acabó y se pusieron a vender palomitas, ¿no? Yo en mi caso dije, no, esto es lo mío y lo tengo que sacar adelante. Sí, y me parece bastante interesante porque ya son 25 años de trayectoria y quiera que no, has tenido que ir como que adaptándote a la nueva tecnología, porque si no te come pues y cambiar esas transiciones. Hay mucha gente, nos hemos dado cuenta que pues conozco a mi papá o gente que no ha, o sea, sí vivió la tecnología, pero le cuesta como que aceptar lo nuevo, entonces como que la adaptación... Mira, a mí me cuesta muchísimo en ese sentido, qué bueno que lo dices, yo soy muy conservador. Mira, aquí estoy viendo la gráfica del Bitcoin. Nunca le metió el Bitcoin, no creo en las criptos como tal, porque no tienen fundamentales. Entonces, para mí es muy difícil nada más basarme en cuestiones meramente de gráficas, ¿no? Es especulación, y cuando algún fondo grande como BlackRock se sale, pues es cuando suceden esas bajadas de 120 a 80 que la vivimos la semana pasada, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, hemos diseñado una estrategia que, si bien es cierto, es un mercado especulativo, pero nos consideramos conservadores dentro de la propia estrategia, que obviamente no han sido 25 años de un ascenso, sino ha sido idas y venidas, pero sí podemos decir que tenemos casi 7 años con una muy buena rentabilidad, con una muy buena estrategia que me costó mucho, la desarrollé yo, le puse el algoritmo LORO, que dice es Long Operation Revenue Opportunity, pero realmente LORO es, mi hijo se llama Lorenzo y le decimos LORO, entonces por eso le puse algoritmo, no porque sea un algoritmo, pero como está de moda el algoritmo, sí, es el algoritmo, todo el mundo, es que suena el algoritmo, son 10 indicadores, ¿no? Y son manuales, ¿no? Pero le pusimos a la estrategia algoritmo LORO y llevamos con esa disciplina 7 años y hemos podido obtener, si bien en un mercado especulativo, pero una rentabilidad, pues digo, arriba de cualquier fondo de inversión, de un 30-40% sin mucho problema, ¿no? Que esos ya son rentabilidades bastante altas. Pues nosotros platicamos con muchos inversionistas y hay mucha gente tal vez un poquito más conservadora que no tienen tanto apetito de riesgo, que buscan tal vez un 15, sí, 18%, están felices. Sí. Esto para algunas personas incluso puede sonar hasta un poquito utópico. Sí, porque si hablamos, por ejemplo, en comparación de negocios, un inmobiliario pues te está buscando un 22, un 25%, ¿no? Nosotros estábamos como 10 puntos arriba de eso. Hablabas de los fondos. Ese es un punto importante, porque el fondo, para darte esa rentabilidad, tiene que invertir en algo. Entonces, ¿en qué invierte ese fondo, no? Y se los comento nada más como experiencia. Siempre hay que saber que los fondos, uno, estén auditados, y dos, que sepan en qué están invirtiendo. Porque muchos fraudes que no son fraudes, conozco muchos fondos que les fue bien 2 años, te prometen una rentabilidad del 15-16%, porque ellos hicieron el 40%, pero después tienen 2-3 años malos y ¡clas! Sí. Y entonces ahí es donde supuestamente es un fraude. No es un fraude, es una pérdida de mercado básicamente, y no logran sus objetivos, y cuando tienen un hueco muy grande pues dicen, bueno, pues
agarro lo que queda porque me van a perseguir por todo el mundo, ¿no? No, sin ir Entonces, tan lejos, aquí en Guatemala hace un par de años pasó lo mismo. no, güey, mira, Sí. de esas historias tengo 10,000. E inclusive conozco gente, pero yo no creo, y lo digo honestamente, que tengan una reunión de inicio y que el business plan sea, vamos a hacerle fraude a todos, ¿no? Sino todos van con una buena intención de dar la rentabilidad, una rentabilidad, pero como el inversionista no ve todos los días la rentabilidad, sino cree a través de los Excel o los estados de cuenta que manden, cree que su dinero está a salvo, que es menos riesgoso, y es completamente al revés, es más riesgoso, ¿no? Sí, Sí, Aquí- pero igual en Aquí ese con nosotros, aspecto, con ustedes, por ejemplo, ustedes están viendo el dinero todos los días, ven las operaciones todos los días y pueden ver que ganamos y perdemos en no, los sí, mercados, es que eso ¿no? yo estoy de acuerdo y eso lo entiendo perfectamente. Sin embargo, sí creo que hay gente que, así como comentabas, tal vez no inicia malintencionada, sin embargo, en el transcurso de lo que van En mi operando pueden experiencia, perder la línea. lo que yo me he enterado de los buenos círculos que hemos manejado, porque inclusive soy operador de varios fondos de inversión, eh, tienen buenos años, se confían, le suben la rentabilidad al cliente por atraerlo, el cliente se siente confiado, piensa que el 18% es que renta fija es seguro. Ellos tienen que buscar a dónde. Ahora, si es un fondo serio, pues bueno, tiene a lo mejor 6 o 7 diferentes vertientes de negocio donde se puede apalancar, ¿no? Pero si no es un fondo serio y esos fondos los invierte en mercados altamente especulativos y de repente hay un crack o algo importante, pues le va a dar en todo el traste a tu capital y ahí es donde pues espérame tantito, empiezan a fallar en las cuestiones de las mensualidades, Ujú, de los claro. clientes, todo lo demás, y sale la palabra fraude. No es un fraude, es una pérdida de mercado como tal, pero no te la cubren porque tú no tienes la visibilidad de los fondos. Con nosotros, con ustedes, al trabajar en un broker respetado, por supuesto, y con licencias, eso es imposible, ¿no? Ustedes están viendo su dinero todos los días, Ujú. entonces saben muy bien cuánto ganamos y saben muy bien cuánto perdimos también, ¿no? Sí, que igual la palabra de fraudes también va relacionada mucho con los brokers per se. No todos los brokers cometen malas prácticas o engaños a los clientes. Es algo pues que nos hemos topado muchísimo. Hoy por hoy creo que la industria se ha visto muy afectada por brokers que actúan de mala fe y, pues al final de cuentas lo que Es quieren que es hacerse rico rápidamente lo y lo huir. que estás diciendo, Sant, mira, en mi experiencia del 2009 al 2015, obviamente con todos estos fondos de inversión y con el tema de la crisis, la gente le dio mucho miedo de invertir su capital, mucho. Pero ¿qué nos salvó o qué creo yo que salvó a la industria del FX o de los brokers? Las cripto. Cuando empezaron las cripto, hubo el boom nuevamente financiero y bueno, cuando les dan en la torre en las cripto, dicen pues que hay algo similar, entonces se van al Forex, ¿no? Entonces ha sido un boom que lo puedo, no sé, 2016, 2017, y un boom de brokers y de clientes que quieren invertir, y brokers buenos, regulares y malos. Yo opero en 7 brokers diferentes, como ustedes saben, pero como yo les digo, yo no opero con brokers de kermés, ¿no? Hay que saber con quién es tu broker. Digo, para ustedes, inversionistas, quién es tu broker, dónde están las licencias. Eso es importantísimo, porque hay unos brokers que sí, como dices, Sí. no traen la liquidez. Me tocó un caso, uno de mis fondos importantes metió un capital con un broker chino como $8 millones y ellos ganaron como 2 millones y cuando pidieron el dinero no les dieron ni 3 centavos, ¿no? Y sí, eso Sí, te habla hombre. de la poca seriedad de los brokers, ¿no? sí, sí hemos platicado con varios traders y nos dicen que empiezan a hacer ganancias y el broker, espérame, te voy a pagar mañana y no les pagan. Y están viendo dónde sacar la plata porque al final de cuentas... Te das cuenta que también es una parte importante lo que es el libro 2, ¿no?
O sea, el broker se puede convertir en tu peor enemigo porque es tu contraparte. Sí. Entonces, lejos de estarte custodiando los fondos, sí te los custodia, claro, pero hace todo lo posible para que pierdas. Y ya me conozco todo, desde que te abre los spreads hasta que te cierra la plataforma. Bueno, ya me conozco todas las trabas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el operar con brokers como ustedes, que tengan sus licencias y que sean gente seria, por supuesto, y que podamos, digo, si perdemos, perdemos, pero es una situación de mercado, pero que no pierda porque alguna trampa o el broker o porque estamos actuando al casino, ¿no? Claro. Como le digo a mis inversionistas, para jugar el dinero, pues me voy a Las Vegas, ¿no? Aquí esto no es un juego, es una inversión. Y es una inversión que hay que darle el respeto a esa inversión. Mauricio, una pregunta. Amigos, hacemos esta breve pausa solamente para agradecerle al patrocinador del podcast. Treten es un broker creado por guatemaltecos para que ustedes, nuestro público y en general cualquier latinoamericano pueda tener acceso a los mercados para operar. Si necesitan más información, pueden revisar la descripción de este video. Regresando un poquito a tu historia, me interesaría que nos compartieras un poquito más de tu formación de trading ya per se. O sea, ya nos contaste un poquito de dónde has trabajado, cómo ha evolucionado tu... Que es un buen punto y me lo salté. Esta misma persona que me llevó a Houston, de Galería Financial Center, con los años se convierte en mi socio y él monta una escuela de trading. Ok. Una escuela de trading que se llamaba Live Investors, que pusimos una oficina en Houston y otra en México, la Ciudad de México, y nos dedicábamos a intentar a formar traders. Yo estaba muy joven, entonces dábamos cursos, pero principalmente este personaje que la verdad es que era muy bueno, se enfocaba mucho en el mercado accionario. Entonces, yo lo que hice fue utilizar todo ese conocimiento. ¿Para qué? Para utilizarlo, pero para el mercado que a mí me gustaba más, que era el mercado de FX, que me daba la volatilidad que necesito, ¿no? Entonces, me hice maestro, ahí estuve como un año. Me daba mucha flojera, porque eran los sábados y domingos, entonces, pues bueno, tenía 25 años, 28, ¿no? ¿Eso fue 2000? Eso fue 2005, 2006. Fue previo a que yo empezara con el amigo, con Capital Market. Pero eso fue mi introducción al mundo del trading, con parámetros que yo aprendí, que yo inclusive inculcaba a varios, pero que se especializaban para el mercado accionario y que obviamente esos yo los utilicé para mi propia estrategia, ¿no? Porque el tema del trading, como ustedes muy bien saben, pues es muy difícil que tengas un mentor como tal, sino es un tema muy personal, manejas emociones, manejas el miedo, manejas la ambición, entonces te cuesta mucho trabajo el poder ser rentable y el poder manejar todas esas cuestiones emocionales, ¿no? Y en ese año, en el 2005, 2006, ¿qué costo tenía un curso y cuánto tiempo duraba? No, bueno, yo vendía cursos de $2,500. $2,500 Pero te voy a en decir, 2005. $2,500 por persona, ¿eh? Y si llevabas a alguien más, te cobrábamos 500. Pero no, además, como yo ya venía del mercado, bueno, como ya veníamos de un buen mercado, pues sí tuvimos un año exitoso, hasta eso. Digo, nunca gané nada, nunca me... Eso es otra cosa. Pero tuvimos un tema exitoso, pero ahí fue cuando me di cuenta que hay mucha gente que utiliza los cursos y que te hace pensar que por $5,000 en un fin de semana te va a enseñar lo que es el trading. En mi experiencia, en un fin de semana a mí no me van a enseñar a construir un edificio. En mi experiencia, en un fin de semana no me van a enseñar a litigar y mucho menos a operar a alguna persona, ¿no? Entonces, el trading es una profesión, y es una profesión yo creo que de las más complejas. Entonces, no caigamos en esos cursos. Esos cursos son muy buenos introductivos para que sepas qué está haciendo tu trader, que conozcas a tu trader, que conozcas estrategias y que te expliquen lo que estamos viendo aquí, el tema de las charts. Pero si tú piensas, como te lo hacen ver ellos, que con $5,000 un fin de semana te van a hacer un trader profesional, es la mentira más grande del mundo, ¿no? No, deja eso. Sí, hemos platicado con Santiago bastante sobre los gurús en las redes sociales del trading.
digamos, o sea, nos hemos dado cuenta que la mayoría de ellos son millonarios porque venden cursos. Sí. Venden cursos de $500 a Pero al final es una 10,000 mentira. personas y a eso vamos. Al final es una mentira, volvemos a lo mismo, dicen fraude, no es un fraude, pero es una mentira, es el mismo ejemplo que te pongo, a ti no te van a hacer un abogado o un contador o en un fin de semana y con un curso de $5,000, es una formación, después sales a la calle, a tu etapa profesional, el trading es lo mismo, entonces el que piense que puede ser trader de la noche a la mañana está muy equivocado. Y yo creo que inclusive si tú vas a litigar, pues qué emociones puedes tener con el juez, ¿no? Uh-huh. En el caso del trading, pues hay que superar esas emociones, hay que ganarle a la ambición, hay que ganarle al miedo, hay que ganarle a mucho, hay que tener tu propia estrategia. Yo les puedo decir mi estrategia personal, pero no es lo mismo para ti, no te va a funcionar para ti. Sí. Hay muchos activos y en ese camino, en esa formación, pues por supuesto que pasa mucho tiempo para que sea rentable, ¿eh? Mucho. No, sí, sin ir tan lejos, ahorita que mencionaste los charts, al final de cuentas está el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico puede ser fácil, pero lo psicológico, el estar ahí y decir, bueno, yo sé que va a hacer esto porque tiene que hacer esto, pero a la hora de apachar, las emociones juegan un papel bastante importante. Todo. En el momento que le pones enter, entra la emoción de, ¿y si lo pierdo? Uh-huh. O la otra, que todavía es peor, y que te cuesta muchos años, es, ¿puedo ganar más? No. Si pierdes esto, punto. Y si ganas esto, punto. Santi me preguntaba ahorita en la mañana, oye, ¿cómo son tan precisos por las utilidades? Pues no es que seamos tan precisos, sino vamos por 5 puntos y se acabó. Si el trade nos da para más, pues que otros se lo lleven, ¿eh? Nosotros vamos por cierta cantidad de puntos todos los días, ciertas horas, y eso se llama una disciplina de trading. Y tienes que ser disciplinado absolutamente en todo, no nada más en el trading, sino en toda tu vida, para que la mente en la mañana esté al 100% y puedas tomar las mejores decisiones. Porque volvemos a lo mismo, no estás invirtiendo tu capital propio, estás invirtiendo capital, en nuestro caso, de más de 1,000 personas en 12 países. Sí, no puedes estar haciendo burradas. Tienes que ser 100% disciplinado y consciente de lo que estás haciendo. Disciplinado, consciente, tienes que estudiarlo. Nosotros, por ejemplo, estudiamos antes de ponerle enter a la computadora, son 2 horas más o menos, en la cual comparamos varios activos. Operamos euro-dólar, libra-dólar, pero checamos cómo está el oro, cómo vienen las bolsas de valores de Londres, cómo abre la bolsa de valores en Estados Unidos. Acabas de decir algo muy interesante, análisis técnico y análisis fundamental. Sí, pero este año tenemos un tercero que se llama geopolítica, que te mueve todo también. Entonces, te tienes que estar actualizando porque posiblemente no en este momento, pero sufrimos nosotros mucho en un principio de año que nuestro querido amigo Trump, lo digo entre comillas, apenas salía a hablar y te movía el mercado. Y además el amigo habla todos los días, ¿no? Y ahorita ya nadie le hace caso. Pero en esos primeros 3 meses que salía a hablar y decía cualquier barbaridad, uh-huh, los mercados se movían. Bueno, yo me acuerdo que hace mucho no sucedía cuando anunció con sus cartulinas estas famosas... las tarifas. Las tarifas, los mercados se volvían locos, pero locos. Entonces, este año ha sido más complejo, aunque nos ha ido muy bien, pero ha sido más complejo porque además de cuidar tu análisis fundamental, tu análisis técnico, tienes que tener un análisis geopolítico también y contemplarlo. Sí. Sí, no, más en tu industria de las divisas, porque ahí creo que es donde más se ve el impacto. Si bien, o sea, renta variable, digamos que los índices americanos, S&P 500 y Nasdaq, que es lo que usualmente tendemos a operar con José, pues claro, se van a ver afectadas, pero más el tema geopolítico creo que se ve reflejado en efectos. Bueno, nosotros, y te lo puedo contar en un trade que tuvimos, intentamos estar el menos tiempo en el mercado, inclusive nuestra operación dura media hora, 1 hora, pero en ese momento se le ocurre a Irán mandar el misil a Qatar, que fue como que el cierre de
de la guerra de Irán y de Israel, ¿no? Ese que mandó a Qatar. Bueno, pues los mercados se dieron la vuelta. Los mismos brokers, hablando de brokers, te hacen slippage, entonces no toman tu posición, tu stop, te lo abren 100 puntos arriba y entonces, bueno, se vuelve lo que tú ya tenías planeado, disciplinado y todo muy tranquilo, se vuelve en un infierno, ¿no? Sí. Porque el trading tiene cosas hermosísimas, pero también tiene cosas muy complejas, para no hablar de más. Siguiendo la línea que estabas comentando, Mauricio, tú operas solo una operación al día, no abres más. No, fíjate, nosotros operamos, mi utilidad depende del euro dólar, Ok. que yo digo que es el caballero y además normalmente ese caballero que es euro dólar tiene códigos de honor. ¿Eso qué quiere decir? Cumple técnicamente muy claro sus movimientos. Entonces, la utilidad la tomo en euro dólar y después invierto en la libra, que para mí es la loca, que sigue al euro. Pero un movimiento de euro dólar de 10 puntos, la libra te puede mover 30, 40 puntos. Entonces, voy sumando mis objetivos con la libra, puedo hacer hasta 4 o 5 libras diarias, dependiendo del momento, mientras me saca mi operación de euro. Pero la utilidad importante es con el euro y con la libra entro. Solo vas sumando. Voy sumando porque me puede dar. Y eso también lo hago porque, pues, obviamente tenemos más de 100 IBs en estos 12 países que viven de lotes, entonces, pues, les caemos muy bien. Ahorita que dijiste nosotros, o sea, tú no estás solo, tienes un equipo. Tengo un equipo, por supuesto, somos Bullish Investment, lo creé con mi papá en el 2012. Después de la pandemia, mi papá se queda sin trabajo y ya se viene conmigo full time, es el CFO. Y ahorita, digo que fue una cuestión muy, muy agradable. Mi hermano, que es el segundo matrimonio de mi papá, está estudiando finanzas y es el que me está apoyando también con las operaciones. Él está en Puebla, yo estoy en Cuernavaca, pero nos conectamos siempre a la misma hora y él es el que me está dando seguimiento a las operaciones. Para poder estar platicando con ustedes, pues él está con las computadoras, ¿no? Sí. Y además tenemos a Camila, que es la directora de ventas y de marketing, que también es extraordinaria, porque si bien es cierto, consideramos que somos unos traders muy activos en la cuestión de promoción, pues hay veces que te está buscando un cliente y no puedes, bueno, estás concentrado en lo tuyo, ¿no? Entonces ahí es donde Camila nos ayuda mucho para intentamos tener un money manager que, si bien es boutique, atendemos a 1000 clientes, pero que haya mucha comunicación. Yo creo que el error que muchos cometen es no tener esa comunicación con sus inversionistas. Tú ves un estado de cuenta que muchas veces ni lo entiendes y no sabes qué estrategia está siguiendo tu trader. Entonces no sabes si es conservadora, si es agresiva, si vas a perder todo, si te va a llevar el pintor. Entonces nosotros traemos una comunicación a través de videos que les hago llegar todos los días diciendo qué estamos viendo en el mercado, qué esperamos en el mercado y qué pueden esperar ustedes sobre los próximos días, sobre estrategias técnicas, ¿no? En un lenguaje estándar que todas podamos, que lo pueda entender desde el trader, que sí los tenemos, hasta el inversionista más pequeño o más neófito en este negocio, ¿no? Así es. Ahorita que me estabas hablando de la familia y tú estás casado, por lo que entiendo. No, ya estoy divorciado. Ah, ok. Pues te iba a preguntar, la pareja, o sea, la novia, esposa, influye bastante en lo que uno hace, pues, o sea. Influye muchísimo, por supuesto, muchísimo. Y en un principio fue un gran apoyo, pero sí, como decimos en las emociones, yo por eso digo que somos nosotros como un Cristiano Ronaldo, que es un atleta de alto rendimiento, nosotros somos profesionales de alto rendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Tienes que tener toda una disciplina de vida para que tu trading salga bien. Un ecosistema. Tienes que dormir bien, tienes que estar emocionalmente bien, tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio. En mi caso, me he metido mucho en temas espirituales para sacar el estrés también. Entonces,
responderte un poquito, pues cuando había problemas en la pareja, que es algo completamente normal, pues normalmente al día siguiente perdían. ¿Por qué pierdo? Sí. Pues sí, porque estoy pensando en otra cosa en lugar de dedicarme a esto, ¿no? Entonces, Incluso mucha gente recomienda antes de empezar tu sesión de trading escribir en un diario o en tu computadora o en algo para liberar todo eso que puedas traer. lo hago, hago las estrategias, vamos ahí. Si bien es cierto, como decimos, invertimos en unos activos, pero tienes que compararlo con otros. Entonces, vas viendo Standard & Poor's, que para mi gusto es el que maneja todo, y ahorita con las 7 magníficas, pues bueno, ni se diga, el Bitcoin, el oro, entonces hay varios activos en los cuales te complementan a tu misma estrategia, ¿no? Ahorita que hablabas de, ya metiéndote un poquito al tema de acciones, Mauricio, yo sé que tal vez no es tu industria del día a día, pero ¿has escuchado algo sobre la burbuja de inteligencia artificial? Sí. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo creo que yo viví el .com y lo viví ahora sí que de primera mano, ¿no? Entonces, eso fue en el año 2000. Yo creo que aprendimos, o la industria aprendió, que, bueno, en ese momento era un cambio de tecnología completo, porque nadie conocía el Internet. Entonces, se abrieron 10,000 operaciones o 10,000 empresas de .com y el 99% de las empresas quebraron, ¿no? Empresas que valían $80 estaban soportadas por nada porque eran 2 amigos en un garage, ¿no? Y sin embargo, cotizaban en el Nasdaq. Yo creo que aprendimos porque la inteligencia artificial llegó para quedarse, definitivamente. Pero lo que no estoy viendo es que haya tantas empresas nuevas, sino son empresas serias como Nvidia, como las 7 magníficas, las que están llevando este crecimiento. No veo que haya tanta competencia o tanta apertura en empresas. Entonces, yo creo que no es una burbuja, llegó para quedarse y simplemente como el Internet es el futuro. Hay que adaptarse a lo que Hay que adaptarse a lo que es. y aprovecharla, como dicen. Yo creo que tiene cosas muy positivas, tiene otras a lo mejor no tanto, pero sí es un movimiento, un cambio como el que vivimos con el Internet. Yo la primera vez que vi el Internet dije, ¿qué es esto? O sea, de aquí puedes tener toda la información. Yo creo que apenas estamos en pañales en el tema de inteligencia artificial, pero no sé si las grandes Nvidia no permiten que los chiquitos entren o no hay esa tecnología para los chiquitos. Entonces, en ese sentido, Sí. no creo que sea una burbuja, ni el tema de inteligencia artificial, ni el tema de las criptomonedas, ¿no? El tema con la burbuja, digamos, es que estas empresas que tú mencionabas están con unas valuaciones absurdas, ¿verdad? Y ya viéndolos del lado financiero, uno dice, ¿cómo es posible que estas empresas tengan una valuación 50 veces más de lo que están recibiendo en utilidades? Tienen que terminar por ajustarse, por supuesto. A eso iba, precisamente. Pero un ajuste de mercado es normal, pero no necesariamente es una burbuja como en los años 2000, que, bueno, los crack bursátiles y todo esto, ¿no? Ahorita yo creo que desde la pandemia y por tanto dinero que soltaron en Estados Unidos, las 7 magníficas han crecido impresionantemente y yo no veo, dicen que yo cada 3 meses, ahí viene el crack, pues yo no sé cuándo va a llegar. Yo creo que no va a haber crack, gracias a la inteligencia artificial. Sí va a haber sus correcciones, como las hubo hace 6 meses con el tema de Trump. Es para aprovechar a comprar, hay que comprar. Pero meramente, no veo una cuestión. Sí, así del mundo, que todos los mercados se No lo a veo. cero. No lo veo, Sí, no lo veo. Hace como 2 años estaban diciendo, sí, es que ya va a empezar la recesión y ¿qué? Y solo sigue subiendo y Solo subiendo sigue, y cabrón. subiendo. Pues y yo la subiendo. sigo esperando, compa. Eso Porque sí invierto en acciones para temas patrimoniales. Pero bueno, soy más de la escuela de Benjamin Graham, de Warren Buffett, de Carlos Slim, que es una muy buena acción agarrarla en un mal momento, ¿no? El value investing. Exactamente. Es el libros extraordinarios, Trading for Living, de Alexander Elder, ¿no? Tuvimos a una persona que es
Bueno, de varios value ya. investors. Sí, varios value investors. Ahí te invitamos a que veas los episodios. Muy bueno, sí, no, interesantes. esos libros son como la Biblia, ¿no? Te forman. Ahora, obviamente, Warren Buffett invierte de una forma muy diferente, tiene mucho capital y puede aguantarse, ¿no? Sí. Nosotros, pues con nuestros 10,000, 20,000 dólares, pues no puedes aguantar un Bank of America que no tiene tanta volatilidad, y por eso te vas a las magníficas, ¿no? O sea, el Standard & Poor's ha subido tanto, ¿por qué? Porque están las 7 magníficas, si no, no tuviéramos estos repuntes de bolsa. Esto se debe básicamente a la inteligencia artificial y en base a estas famosas empresas, ¿no? La más ganadora es Nasdaq. Si te pones a comparar, Sí, claro. Nasdaq, como es pura tecnología, ha subido... Pero tiene el porqué. Claro. Mauricio, regresando un poquito más al lado de trading, gracias por compartir tu conocimiento y pues tu opinión en el tema de la burbuja. Con el lado de trading te quería preguntar un poquito más ya experiencias tuyas que te han llevado a esta formación. No hablo de lo que nos has comentado ya de historia, sino ya trades en particular. Mira, Trades te voy a de contar donde has aprendido. Mi peor experiencia. Yo no sé si aprendí mucho ese día o no, pero mi peor experiencia, y lo podrán revisar porque pues obviamente son charts, no recuerdo si fue el 2016 o 2017. Se rumora que el Deutsche Bank estaba en quiebra. Y me acuerdo perfecto, a las 4 de la tarde, que es el rollover de los mercados. Un rollover de mercados, que decir, es un cierre parcial, aunque es un mercado de 24 horas, pero es un cierre parcial en el cual cobran swaps, pagan swaps, se cierra 2-3 minutos. Bueno, el mercado. En ese rollover del mercado, en un segundo, la libra se cayó 1,500 puntos. 1,500 puntos. Yo me acuerdo muy bien que yo estaba en 1.28, porque además iba a 1.30, y de ahí los sistemas se pararon en 1.18, pero llegó hasta 1.12, en un segundo, a las 4 de la tarde, cuando no hay volatilidad. Ya no sabes ni qué. Y desgraciadamente ahí el broker, que pues obviamente voy a omitir el nombre, me hizo slippage. Slippage es que tú tienes un stop, pero no te respetan el stop, sino se lo brincan. Entonces, en ese momento estaba casado, estaba con mi esposa y me vio tan mal que me dio una pastilla así como, órale. Yo no sé qué pastilla me habrá dado, pero algo me dio, porque, pues imagínate ver todas las cuentas y margin call. Hijo. Sí, un estrés horrible. Eso fue terrible, y el día siguiente, por supuesto, irle a explicar a los clientes todo lo que había pasado y cómo le íbamos a recuperar su dinero, porque se lo recuperamos. Es que sí, que y eso que no fue algo que estaba en tus manos. No, porque yo tenía mi stop, los estudios estaban perfectos, y me acuerdo, el primer cliente que fui a ver fue a mi papá, porque mi papá metió un dinero, creo que de su jubilación o algo así. Esto no puede pasar. Bueno, y no, me eché todo, fue un viernes, porque además ustedes muy bien como brokers mandan un estado de cuenta todos los días. Sí. Entonces yo le hablé en ese entonces al broker y le dije, oye, ¿no puedes mandar el estado de cuenta el lunes para que me des un fin de semana para explicar? No, chinga. Entonces, bueno, tuve un día completo de explicaciones. Y el cliente no te lo entiende, porque si hablamos de porcentajes, el 60-70% de las personas en Estados Unidos invierten en bolsa de valores, en mercados financieros. En España el 10%, 15%. En México el 1%. Entonces, si por ahí te va bien, pues qué bueno. Pero si por ahí te va mal, tú tienes la culpa. O sea, yo tengo la culpa. Entonces... Sí, ¿cómo le explicas? O sea, es lo más difícil. ¿Cómo hacer que entienda? Pues con manzanas, compadre. A veces hay algunos que sí te entienden y otros con manzanas, cabrón. 2 más 2 y aquí y acá. Pero obviamente, pues yo no sé si te creen o no te creen, pero pues confían. Confían porque estás enfrente de ellos, le estás dando la cara y le estás enseñando que fue una cuestión que pues está fuera de tus manos, ¿no? Entonces, la crisis fue más día a día, más movimiento por movimiento. Sí fue un trancazo enorme. Y sabes que ahorita que decís eso, regreso al tema de lo que la gente llama como fraudes o fondos fraudes,
porque en esta situación sí das la cara, llevas explicaciones, podés mostrar documentalmente que tenías una posición abierta, que se saltó el stop y que pues fue una pérdida de mercado. Sin embargo, sí hay fondos que se agarran de el broker ya no me quiso pagar y a la hora de la hora no tienen nada que mostrar o Pero evidencia de. no te lo comprueban porque son fondos que tampoco están auditados. Entonces, ahí sí va pues la palabra del que te lo esté diciendo y te la tienes que tragar. Sí, y también tal vez no solo lo auditado, sino que la experiencia y la ética y el profesionalismo y la trayectoria que tenés, o sea, así es bastante y hubiera sido cualquier otro, se perdió el dinero, ahí, Ajá, Dios, y ya ya. no te- Yo creo que es muy importante, y hablando del tema del trading, muy importante que el inversionista conozca a su trader, conozca a su broker, porque no podemos hacernos la víctima y yo se lo acabo de decir a un par de inversionistas, ¿conociste al broker? ¿Sabes qué licencias tiene? ¿O, o sabes quién lo respalda? No, pues no, pues no. Bueno, entonces después no lloremos, ¿no? Entonces, conoce a tu trader. Tu trader es alcohólico, es drogadicto, duerme bien, ¿Qué hábitos tienen? tiene disciplina, el broker es un broker con licencia. Entonces, una vez que ya evalúas tanto al broker como al trader, entonces, bueno, ya puedes tomar una decisión y puedes minimizar los riesgos, ¿no? Porque hay muchas pérdidas que se han dado con esos fondos que se pudieron haber evitado, simplemente con que el cliente, un conocimiento un poquito más profundo sobre mercados financieros y tranquilamente pudiste enfrentar o al CEO del fondo y darte cuenta perfectamente bien que eso era una estafa. Bueno, que no que eres una estafa, vuelvo a lo mismo, yo no creo que ningún fondo haya sido creado como una estafa, pero sí que están sobre alfileres. Sí, sin ir tan lejos como en Netflix sale la serie de Madoff, o sea, él no empezó de mala fe, pero Stanford tampoco, y fue lo mismo, y hablo de Stanford porque me conozco muy bien el asunto, porque cuando yo empecé de Galería Financial Center, Stanford estaba enfrente de nosotros, y ya se rumoraba que tenía problemas, porque todo esto viene a través de los bonos famosos rusos que se empezaron a caer. Entonces todo Madoff le dio la vuelta a través de captación y duró 7 años más. Después de la crisis, ya no pudo. no pudieron ocultar y fue cuando cayó Madoff, cayó Stanford, y cayeron Sí, todos. Mauricio, lastimosamente ya vamos llegando a la hora del episodio, se pasó rapidísima. Te agradezco muchísimo. No, hombre, por nuevamente favor, que nos por hayas favor. compartido todo. Por favor, muchas gracias. Al contrario, ustedes. Estoy seguro que más adelante pues vamos a tener que volver a grabar otro porque quedamos muchos temas pendientes y pues también por respeto a tus inversionistas porque ya va siendo hora de ir a operar. Ya nos pasamos, Sí, pero está bien. Si no, seguiríamos otra hora. Mauricio, muchas gracias. Y solo gracias. último temita rapidito, que con eso cerramos el episodio. ¿Cuál sería un tip que le darías a aquella persona que está queriendo empezar en esta industria, en este mundo del trading y mercados financieros? Digo, no soy nadie, tengo 25 años en este negocio, no soy nadie, estoy empezando apenas. Si se fijan, los banqueros todos son viejitos con canas, entonces cuando alguien en Santander o en algún se pone experto en finanzas, digo, si tú eres experto en finanzas, compadre, ¿dónde dejas a los grandotes, no? Pero aquí es la perseverancia, perseverancia y el tratar de ser muy lineal con tu inversionista, porque para ser un trader rentable vas a perder. Imposible sí o sí, no perder. Sí o sí vas a perder. Y no hay un mentor que te diga, no, vete por acá, vete por allá. No existe, porque el trading depende de nuestras emociones y es una cuestión muy personal. Es una cuestión muy cerrada, muy personal, muy de ti, y tú solito con horas, como yo les digo, con horas de vuelo, vas a ir sacando una buena estrategia. Hay más de 8,000 o 10,000 activos. ¿Cuál es el mejor? Pues el que sea el mejor para ti. No quiere decir que el euro, o el dólar, o el libra, o el bitcoin. ¿Cuál es el mejor? El mejor que sea para ti, el que se acomode. Pero mientras lo encuentras, vas a perder dinero. Sí. Entonces, la perseverancia, ser muy profesional y ser muy disciplinado.
No nada más en la parte de trading, Sí, en tu sino vida. en la parte de la vida. Ahí es cuando puedes empezar el camino de ser un trader profesional. Yo espero, y como conclusión, voy a cumplir 50 años, pero yo espero morirme como Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que se murió a los 99 años enfrente de su computadora. Esa sería mi muerte perfecta. Ese sería el sueño. Sería mi sueño dorado. Yo no me retiro de este negocio para nada. Buenísimo, Mauricio. Pues muchísimas gracias. No, gracias Muchísimas a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los esperamos al siguiente episodio. Como siempre, les agradezco también a ustedes por sintonizarse y escuchar cada uno de nuestros episodios. Recuerden seguirnos en las redes. Estamos en TikTok, en Instagram, en todos lados. Así que manténganse al día y nos vemos a la próxima.